La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el abogado Sigmund Freud Mena, quien es el director de las alianzas público-privadas. Muy buenos días, Sigmund. Bienvenido a tu debut en el Telematutino 11. Muy buenos días, don Ramón. Buenos días, Jacqueline, por permitirme estar aquí. Como usted lo dice, primera vez en este programa, muy contento de poder compartir con los amigos televidentes. Buenos días y bienvenido, Sigmund. Sigmund, es importante ver las funciones de tu dirección, porque es la primera ocasión que se crea una dirección de alianzas público-privadas. Existía la ley, aquí se han hecho alianzas público-privadas, pero ahora se crea una estructura que está bajo tu dirección. ¿Cuáles son las funciones principales de esa dirección? Bueno, sí, como usted dice, la dirección fue creada mediante la ley 4720 en febrero de este año. Sin embargo, fruto de habernos encontrado en el medio de la pandemia, no se había conformado formalmente el mandato que establecía la ley de generar la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. El presidente Luis Abinader nos designa el 16 de agosto y nos ponemos en marcha en lo que es la conformación en todos los sentidos de esta dirección. ¿Cuál es el principal objetivo o los principales objetivos que tiene la Dirección General de Alianzas Público-Privadas? Bueno, lo primero es poner en práctica y en marcha lo que es la Ley 4720 y sus mandatos, en el sentido de crear todo lo que es una estructura que pueda permitir la implementación de proyectos a ser desarrolladas mediante la alianza del sector público y el sector privado, tanto proyectos de infraestructura como proyectos de servicios. La dirección tiene el mandato de promover este tipo de proyectos, tiene el mandato también de conformar y configurar lo que son las alianzas público-privadas, también fiscalizar y supervisar lo que son estos proyectos una vez ya sean adjudicados a aquellos agentes privados que mediante un proceso competitivo pueda ser llevado a cabo ante esta dirección. O sea, podríamos decir lo que es una responsabilidad en tres patas: la de promoción, la de conformación y estructuración y lo que es la supervisión y fiscalización de los proyectos APP. Sigmund, mucha gente entiende que este cambio que prometió Luis Abinader en parte se fundamentará en lo que son las alianzas público-privadas. Y desde ya hay mucho escepticismo con respecto a la misma por la experiencia del pasado, y mucha gente entiende que esto es un nuevo nombre a la privatización que se llevó a cabo en el país en algún momento y que no dejó buenos resultados, ni aquí ni en otros países del área que la implementaron. ¿Cómo será esto? Esta ley, como tú dices, es de reciente promulgación, apenas fue en febrero de este año. El gobierno del PLD la aprobó, pero producto quizás de la pandemia no hizo uso de la misma. La interrogante que se abre es si será un instrumento capaz de guiarnos a un desarrollo económico, o lo que se trata es de la famosa historia neoliberal de privatizar. Bueno, lo primero, Jacqueline, es que yo siempre he tratado de aclarar, cada vez que me lo permiten en los medios, de que alianza público-privada no significa privatizar. El concepto de privatización es cuando el Estado enajena de manera permanente o definitiva algún tipo de bien, propiedad de este. Mientras que las alianzas público-privadas, como están previstas en la ley, es un mecanismo de asociación del sector público y el sector privado por un tiempo determinado. Ninguna alianza pública-privada puede durar más de 40 años, según la ley, y son contratos de participación en el cual el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo para desarrollar proyectos, ya sea de infraestructura o de servicios. Distinto a la privatización, conforme tú mencionabas, se llevó a cabo en la década de los 90, que era cuando el Estado era propietario de bienes y de activos, y estos fueron puestos entonces en manos del sector privado en el llamado proceso de capitalización. Las alianzas público-privadas lo que buscan es crear nuevos proyectos y desarrollar infraestructura que tengan impacto en la sociedad. Por eso el presidente ha hablado
de manera específica de varios proyectos que en la actualidad no están en proceso de ejecución. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo turístico de Pedernales, cuando hablamos del desarrollo del puerto de Manzanillo, estamos hablando de proyectos que no existen en este momento, sino que el Estado lo que está requiriendo es de la participación del sector privado mediante la inyección de capital, mediante el aporte de conocimiento y mediante el aporte de los aportes técnicos y logísticos por parte del sector privado para poder generar proyectos que generen impacto económico y social en esta zona. Definitivamente esta ley tiene el gran reto en estos momentos que vivimos el mundo de pandemia de generar una reactivación de la economía, y por eso el presidente ha delegado tantas esperanzas en esta modalidad de alianza público-privada, ya que es sabido de que el Estado no tiene ahora mismo en estos momentos recursos económicos suficientes para poder poner en marcha obras de infraestructura que son necesarias, no solamente para el desarrollo social de nuestro país, la República Dominicana, sino también para reactivar la economía en momentos en los cuales la economía se encuentra podríamos decir, en estado de gravedad. Entonces, bajo la implementación de la ley 4720 de manera correcta, de manera transparente y protegiendo los intereses del Estado, podríamos llevar a cabo procesos de APP sumamente exitosos y que puedan ser que resulten de gran beneficio para la sociedad dominicana. Tenemos que despojarnos del fantasma de la privatización por dos cosas. Primero, como por lo que dije, no es lo mismo. No estamos hablando de vender bienes del Estado, estamos hablando de desarrollar proyectos nuevos. Y lo segundo también es que ya tenemos una ley que hace mucho más transparente estos procesos. Anteriormente a la 4720, solamente en la ley 340 había algunos preceptos sobre las alianzas público-privadas, pero no establecían un procedimiento lo transparente y lo eficiente y lo fiscalizable por parte de todos los órganos del Estado, como sí lo previó esta ley 4720. Por lo cual, yo creo que es por tal razón que el presidente ha delegado o ha apostado mucho al proyecto de alianza público-privada, debido a la necesidad puntual que tenemos en estos momentos de que el sector privado invierta y que los fondos de pensiones también inviertan los recursos en proyectos de gran impacto para la República Dominicana. Sin embargo, la experiencia no ha sido buena en República Dominicana y en otros países, pero vamos a República Dominicana, con las alianzas. Por ejemplo, hubo una que fue el caso de los peajes, y eso un gobierno del PLD hizo el contrato y otro gobierno tuvo que anularlo, tuvo que pagar por ser 125 millones de dólares. Pero tenemos también el caso de la autopista Samaná, que tiene un peaje relativamente alto, y entonces encima de todo eso hay un peaje sombra de 1.000 y tantos millones de pesos cada año que tiene que aportar el fisco. Uno, por ejemplo, se pregunta, ahora que se habla, por ejemplo, de la carretera del Ámbar, formidable, que va a ahorrar media hora, qué sé yo, para ir de Santiago a Puerto Plata, uno se pregunta si esa carretera será solamente el peaje o habrá necesariamente un peaje sombra para hacerla rentable. Bueno, claro, no podemos negar, don Ramón, de que existen algunas experiencias que no son muy convenientes, o sea, que han sido perjudiciales para el país, como el caso de que usted menciona, el tema de la autopista de Samaná, que por el análisis que nosotros hemos hecho del contrato, luego de asumir la dirección, definitivamente ahí lo que hubo fue una mala estructuración del contrato o de la concesión, en virtud de que las estimaciones de tránsito que se previeron al momento de llevar a cabo el mismo fueron demasiado ambiciosas, lo cual provocaba que si no se llevaba a ese punto el tráfico, o sea, imagínense, un contrato en el cual se establecía que las previsiones de tráfico era 30.000 vehículos por día, y actualmente solamente estamos llegando a cerca de 10.000. O sea que fue unas previsiones muy, muy elevadas, la cual provocó que entonces el Estado tuviera que involucrarse en este peaje sombra a los fines de restablecer el equilibrio de la concesión. Ahí definitivamente hubo mala estructuración por parte del Estado dominicano, mala representación por parte del Estado. Los riesgos recayeron totalmente en perjuicio del Estado y el sector privado, entonces no fue un equilibrio de riesgo, una distribución de riesgo lógica lo que se hizo con esa concesión. Ahora, dicho eso, entrando al tema de la autopista del Ámbar, pero sin dejar de mencionar, por ejemplo, proyectos de alianza público-privada que son
sumamente exitosos, como es el caso de Jaina, que debo de mencionarlo cada vez que puedo, y el hecho de que es un proyecto el cual ha generado muchos beneficios al Estado dominicano durante muchos años. El Estado ha puesto en manos del sector privado lo que son esos activos, y los activos que fueron en su momento puestos en manos del sector privado se han triplicado. Ya estamos hablando de una empresa que tiene 3, 4, 5 veces la capacidad y el patrimonio que tenía en ese momento Jaina, sin que el Estado haya tenido que volver a ponerse la mano en los bolsillos. Eso es un ejemplo exitoso de alianza público-privada, en los cuales sí se demuestra que sí se puede hacer. El caso de la autopista de Samaná, debo también anunciar, don Ramón, que estamos desde que nosotros asumimos, hemos estado en conversación con los concesionarios de la misma, y ellos se han mostrado totalmente abiertos a sentarnos en una mesa de negociación y buscar la manera en la cual podamos revisar ese contrato en beneficio del Estado dominicano, con la idea de tratar de ya sea o suprimir en gran medida o reducir lo que es el peaje sombra o eliminarlo en su totalidad. Estamos tratando de ver de qué manera podemos llegar a esos acuerdos sin que se vea afectada la seguridad jurídica del contrato, y también la visión que tiene que enviar el Estado de la República Dominicana a los inversionistas, tanto locales como extranjeros. En el caso de la autopista del Ámbar, nosotros tenemos el mandato del presidente de que la misma debe ser ejecutada sin que tengamos que llegar a los temas de peaje sombra, ya que tenemos una muy mala experiencia. En este caso, aquí estamos hablando de una autopista que posiblemente por la cantidad de vehículos que puedan generar la misma, no requerirá ese peaje sombra. Y a la vez estamos hablando también de una autopista de menor distancia, por lo cual el costo de la misma debe ser menor al de la autopista de Samaná. Aquí lo que tenemos que hacer es que el Estado tiene que jugar el rol de defensor de los intereses del pueblo. Tenemos que sentarnos en una mesa a negociar con el sector privado. Evidentemente el sector privado hará las inversiones del lugar buscando rentabilidad, porque no podemos en ningún momento obviar que solamente los agentes privados se asocian con el Estado en busca de una rentabilidad. Y el Estado lo que tiene que buscar entonces es el beneficio de la colectividad. Yo entiendo que nosotros, mediante un procedimiento que hagamos con toda la transparencia, con toda la verificación posible, toda la sinceridad que lo amerita, podemos ejecutar un proyecto de autovía del Ámbar en la cual el gran beneficiado sean los usuarios de la misma, o sea, el pueblo dominicano. Sigmund, todos sabemos que la República Dominicana está viviendo un momento particularmente especial en su economía con el tema de la crisis sanitaria, y que hay muchas interrogantes sobre lo que será el desarrollo del presupuesto del próximo año 2021, las estimaciones de ingresos que se han hecho, y algunos entienden que son muy ambiciosas para la realidad que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿qué pondría cada quien? ¿Qué pondría el Estado, el gobierno, y qué pondría el sector privado? Porque recursos quizá el gobierno no tenga a qué poner, económicos, digo yo. Claro, bueno, todo eso en cada caso o en cada proyecto que nosotros estaremos manejando en la próxima semana, y estamos manejando desde el inicio ya algunos, como el caso de Pedernales y Manzanillo. La visión siempre ha sido de que el Estado no tiene capacidad en estos momentos para poner recursos económicos, o por lo menos grandes recursos económicos para desarrollar. Y por eso entonces nos abocamos a esta modalidad de alianza público-privada, en la cual lo que estamos pretendiendo es que el sector privado invierta el capital o gran parte del capital. El Estado entonces estaría aportando lo que serían en algunos casos, por ejemplo, bienes. Vamos a suponer el caso de Manzanillo. El Estado es el propietario no solamente del puerto, sino también de las áreas circundantes para desarrollar el proyecto que se pretende realizar. En el caso de la autopista del Ámbar también, gran parte del trazado que se está preveyendo realizar sobre esa autopista también son bienes propiedad del Estado dominicano. O sea que eso es parte del aporte que podía llevar el Estado. En adición también la valoración que tenga el tema de lo que es el valor de las concesiones de la utilización, del uso de espacios o de bienes públicos como un puerto, como cualquier otro bien que requiera utilizar ese proyecto APP. No te digo que en todos los proyectos el Estado está cruzado de manos en el aspecto económico y no pueda realizar algún aporte, pero sí tenemos
definitivamente el mandato a que los aportes del Estado en los proyectos que nosotros vamos a presentar como parte de la iniciativa pública sean mínimos, ya que estamos conscientes de la realidad económica del país, pero también lo que nos permite esta modalidad de alianza público-privada es poder también hacer compromisos a futuro por parte de pagos contingentes por parte del Estado. Es decir, en un proyecto determinado pudiera ser que el Estado pudiese comprometerse a hacer pagos en el año 2022 o en el año 2023 o en el año 2024 y no necesariamente en el año 2021, cuando estaríamos en un proceso de pleno de recuperación económica, si Dios lo permite. Pero en Manzanillo, Sigmund, si yo no leí rápido en el presupuesto, me parece que hay una partida de 100 millones para mejorar el puerto, para el presupuesto de 2021. Hay un presupuesto, hay un préstamo que ya había sido negociado y consensuado con el BID desde hace varios meses, incluso antes de nosotros tomar la administración del Estado, de 100 millones de dólares, para que, principalmente para lo que es la readecuación, reconstrucción de las vías de acceso al puerto. El gran reto que tiene ese puerto de Manzanillo es generar tráfico ya sea de mercancías que entran, o sea, de importación o también de exportación. Y para poder generar tráfico, o sea, principalmente en la zona que más naturalmente que utilizaría mayor el puerto, que es la zona de Santiago y toda esa región industrial y agroeconómica del Cibao, de lo que sería La Vega, San Francisco, Moca y lo demás, tenemos que tener accesos viables al puerto de Manzanillo. La gran debilidad que tenemos hoy en el puerto de Manzanillo es que para los industriales de Santiago, por ejemplo, les sale más económico traer su mercancía al puerto de Caucedo que llevarlo al puerto de Manzanillo, a pesar de que están a distancia, mucho más distante de Santo Domingo a Manzanillo. ¿Ya qué se debe eso? Debido al deterioro, a las malas condiciones de las vías de acceso de Santiago hacia Pillo Salcedo. Entonces, por esa razón, el gobierno va a suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para lo que es el mejoramiento de las carreteras y los accesos desde el Cibao hacia el puerto de Manzanillo. Y para eso son los 100 millones de dólares que están en el presupuesto. Sigmund, en el pasado hemos visto que en los proyectos llamados APP, ¿verdad? El riesgo de demanda siempre ha sido cubierto mayormente por la entidad pública, entiéndase por el gobierno. También han sido evidentes altos grados de discrecionalidad a la hora de la elaboración y de la aprobación de los contratos. Hay una frase que dice que el fisco no tiene a quien le duela. ¿Cómo se van a cubrir ustedes de que esto no ocurra a partir de aquí en adelante? Y que realmente el riesgo sea compartido, por ejemplo, y que los contratos sean lo suficientemente conocidos, ventilados y analizados para que no ocurra como lo que ocurrió con la autovía de Samaná y con los peajes. La diferencia en este momento es una muy importante. Lo primero es que la ley 4720 nos ordena una serie de pasos y procesos que permitan que haya una mejor análisis de la distribución de riesgo. El reglamento que nosotros también aprobamos, el presidente promulgó hace varias semanas atrás, también nos genera una obligación de que los riesgos sean distribuidos de manera equitativa y que aquel que tenga mayor capacidad de asumir los riesgos tenga que hacerlo. Por ejemplo, en un proyecto de modelo APP que sea exitoso, los riesgos económicos en principio deben recaer en gran medida sobre el sector privado. Y los riesgos que debe asumir el sector público son otros, como por ejemplo, si hay procesos expropiatorios, si hay procesos de autorización, procesos de licencias, procesos de permisos. Todos estos riesgos tienen que ser sustentados o soportados por el sector público porque es quien mejor puede enfrentarlo, ya que es quien tiene la mayor capacidad de resolverlos. Mientras que los riesgos económicos, en gran medida, deben recaer sobre el sector privado. Es decir, al momento de nosotros ejecutar el proyecto de autovía del AMBA, aquellas empresas o agentes privados que quieran participar deben realizar un análisis de manera muy detallada, verificada con empresas de gran calidad
o de gran experiencia nacional e internacional, de que el peaje que pueda ser colocado en esa autopista con la cantidad de vehículos estimados que pueda pasar por esa autopista sea lo suficiente para generar, primero, para hacer el pago de las inversiones, el pago de cualquier financiamiento que se requiera, y también lo que es la operación y mantenimiento de la autopista. Y luego, entonces, lo que sería el retorno y los dividendos y beneficios para los socios de la misma. La ventaja que tenemos con la autovía del Ámbar es que hay ya un tráfico que puede ser analizado, en el sentido de que existen vías actuales, pues existe un tráfico entre Santiago y Puerto Plata por vías alternas, lo cual podemos tomar ya como punto de partida una base de cuál sería la cantidad mínima de vehículos que estarían transitando por esa autopista. O sea, lo que habría que hacer las estimaciones de cuál sería entonces el incremento que se llevaría a cabo en virtud de una vía que sería mucho más eficiente y mucho más segura para poder llegar al destino Santiago, Puerto Plata, Santiago, dependiendo de la dirección que uno ocurre. Pero en adición a eso, los contratos, los pliegos de condiciones para ejecutar los modelos APP tienen que ser publicitados. El reglamento y la ley establece que tienen que ser de alcance público y además también deben ser aprobados por el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada. Les recuerdo que la dirección a la cual en estos momentos nosotros dirigimos tiene la obligación administrativa, normativa del día a día de la institución. Sin embargo, para la aprobación de los contratos y la selección del adjudicatario, tiene que llevarse al Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, que está conformada por el ministro de la Presidencia, ministro de Hacienda, ministro de Economía, consultor jurídico, el director de contrataciones públicas y un servidor. Es decir, que ahí estaremos varias instituciones pudiendo verificar, revisar, fiscalizar los contratos de alianza público-privada que serán suscritos en un proceso de selección competitiva. O sea, que hay una rigurosidad mucho mayor y más exigente que lo que existía previamente a la 4720. Por eso yo digo que la 4720 marca un hito, ya que le genera unos procesos de transparencia y de eficacia que no tenía previamente los modelos de alianza público-privada conforme a la ley 340. Sigmund, ¿cómo es la estructura de tu dirección? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuál es el perfil del profesional que elabora en esa entidad? Bueno, el perfil de la empleomanía debe ser un perfil, o sea, un perfil de profesionales técnicos altamente capacitados, ya que necesitamos personas que tengan la suficiente profesionalidad para poder sentarse de frente con el sector privado y negociar, como hemos dicho, las mejores condiciones en un proyecto APP. Estamos hablando de profesionales como economistas, abogados, ingenieros de proyectos y todos profesionales afines a esa área. No obstante eso, la dirección no debe ser una institución de mucha empleomanía, ya que todo dependerá de la cantidad de proyectos que tengamos, el tamaño de esta. Por lo cual el legislador también previó la posibilidad de que se haga mucha tercerización. En estos proyectos de gran envergadura, nosotros tenemos que también apoyarnos en empresas y profesionales de gran experiencia en el desarrollo de proyectos, ya sean locales o internacionales. Porque, por ejemplo, don Ramón, nosotros no podemos tener en nómina sentado técnicos medioambientales cuando nosotros posiblemente no estamos desarrollando en un proyecto al mismo tiempo o varios proyectos, sino que podamos hacer una contratación externa o también podamos soportarnos de lo que son las otras entidades propias del sector público. Como por ejemplo, para el caso de la autovía del Ámbar, a pesar de que la alianza pública, la dirección de GAPP es la que administra, ejecuta y lleva el proceso, también tenemos el mandato de ley y de reglamento de soportarnos de entidades como el Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Obras Públicas existen técnicos de la suficiente capacidad entonces para ser contraparte del sector privado en lo que sería el análisis y estructuración de esta autopista. Así de igual manera en el proyecto de Manzanillo, con especialistas de Apordón, en el caso de Pedernales también, de diferentes áreas. O sea que
La Dirección General de Alianzas Público-Privadas no debe ser en ningún momento una institución macrocefálica con gran cantidad de personas empleadas, sino una institución eficaz, pequeña de tamaño, pero con buenos profesionales que puedan realizar un trabajo como lo demanda este tipo de proyectos. Sigmund, hasta ahora se han hablado de tres grandes proyectos, vamos a llamarlo así, que es el tema de Pedernales, el puerto de Manzanillo y la autovía del Ámbar. Pero ¿tiene el gobierno de Luis Abinader las obras, los proyectos que desea desarrollar en términos de lo que cubre la ley, en los proyectos que pudiera cubrir, que estarían bajo el marco de la ley? Y hago la pregunta para tener claro de qué podemos esperar en estos próximos 4 años. Y también porque el expresidente Leonel Fernández hizo un ambicioso proyecto de República Dominicana 2044, donde duraron meses haciendo este levantamiento de las obras de infraestructura que requiere la República Dominicana. La pregunta es, ¿tienen claros los proyectos para estos 4 años? ¿O pudieran hacer uso de este estudio, de este proyecto del doctor Fernández, República Dominicana 2044? El presidente ha identificado estos 3 proyectos, Jacqueline, como menciona. Sin embargo, existen otras necesidades que el Estado tendrá que apoyarse en la modalidad APP. Pero también recuerda que la propia ley permite que se hagan iniciativas privadas, o sea, que sea el sector privado que nos presente proyectos determinados para que el Estado analice y reflexione su viabilidad, su impacto social, entonces para poder llevarlo a cabo. Dicho eso, existen otros proyectos que serán desarrollados, tales como proyectos de agua, acueductos, algunos proyectos de movilidad urbana, algunos proyectos en el área de la vivienda, proyectos también en el área de salud, en el área, o sea, nosotros hemos aprobado 10 sectores prioritarios para ser empujados o impulsados mediante la modalidad alianza público-privada. Ahora, como todos estos proyectos requieren de gran de tiempo, de estudio, lo que nosotros hemos iniciado, hemos arrancado con estos proyectos puntuales que el presidente anunció desde el 16 de agosto. Sin embargo, también, ya guardándome un poco la confidencialidad que debo hacer, hemos estado discutiendo con el sector privado de otros proyectos también que van a ser presentados y que el gobierno tiene interés de que los mismos también sean ejecutados. Proyectos que el sector privado ya tiene años realizando estudios que pueden también tener algún tipo y en algunos creo que sí existen algún tipo de similitud con algunos de los presentados por ese proyecto que tú mencionas del presidente Fernández, principalmente el tema de movilidad urbana. Aquí hay que hacer inversiones importantes, principalmente en la ciudad de Santo Domingo, con el tema de los parqueos, el tema de la eficiencia del transporte, y existen proyectos puntuales de alianza público-privada en ese sentido, de mejoramiento de la creación de infraestructuras de parqueos para la ciudad de Santo Domingo, también para el mejoramiento del sistema vial. El presidente ha hablado de un proyecto de monorriel también que podría estar implementándose en la ciudad de Santo Domingo y en la ciudad de Santiago. Temas de acueducto en algunas zonas importantes del país que pueden ser ejecutados mediante la modalidad APP. O sea que sí existen otros proyectos en adición a estos 3 que nosotros hemos discutido. Algunos que están ya en fase de análisis por parte del gobierno y sus diversas instituciones, por ejemplo, proyectos eléctricos a la vez, y también otros que vendrán desde el sector privado y que nosotros hemos venido discutiendo de manera preliminar con estos agentes privados y que gozan del interés por parte del gobierno en su ejecución. Sigmund Freud, finalmente ya con el caso de los 3 grandes proyectos que ha mencionado el presidente, Manzanillo, Pedernales y la autopista hacia Puerto Plata, claro. ¿Cuándo se puede decir que ya tendrán ustedes los términos de referencia y todo el proceso listo para la licitación? Nosotros entendemos que, por ejemplo, en el caso de Pedernales, antes de finalizar el año estaremos publicitando ya o dando a conocer la iniciativa formal pública y con los términos de referencia de lo que nosotros, el gobierno pretende ejecutar en esa zona. Es un proyecto de gran envergadura,
muy ambicioso, porque no solamente llevaría lo que sería un desarrollo hotelero, don Ramón, sino que también estamos hablando de infraestructura de tipo de eléctrica, de agua, también aeropuertos, viviendas. O sea que es un proyecto, es crear un destino. Pedernales sería llevar el desarrollo a toda la región sur del país. En el caso de la autopista del Ámbar también entendemos que ya antes de finalizar el año también podríamos estar haciendo los anuncios formales de lo que sería el proyecto y cuáles son las características del mismo. Manzanillo, estamos formalizando, como ya hablamos ahorita, el tema del préstamo, para luego, una vez entonces firmado el préstamo, poder poner en marcha lo que sería la ejecución del proyecto, que no solamente es la concesión portuaria, sino también incluyen otros aspectos como astilleros, tema de depósito de combustible. O sea, es un proyecto también de mucha envergadura y de gran ambición, que también tendría que estar anunciándose en el primer trimestre del año próximo. Ese más o menos estamos trabajando para eso, para cumplir con esos calendarios y poder el año próximo adjudicar los 3 proyectos que el presidente ha anunciado para el inicio de su construcción. Sigmund Freud Mena, muchísimas gracias por tu participación, magnífico debut, muy clara tu exposición sobre las alianzas público-privadas y comenzamos la semana con mucho optimismo con todas esas informaciones. Muchísimas gracias y te esperamos pronto en el Telematutino 11. Gracias a ustedes, pasen buen día. Buen día, gracias.